Buenas noches, hermanos, para todos, que Dios les bendiga. Qué lindo poder ver tantos hermanos reunidos para orar, siendo conscientes de la situación difícil en la que está el mundo. No nosotros pasamos por pruebas, como todos, pero estamos fuera del mundo. Como decíamos el domingo, estamos dentro de la casa, atrás de las puertas, tranquilos, descansando, en paz, esperando que venga Cristo ya a buscarnos, descansando por dos fundamentos que nos dan esa paz, que es la palabra de Dios y la sangre derramada por Cristo en la cruz, que nos da esa seguridad y confianza. Mientras tanto somos un pueblo peregrino y extranjero, camino hacia la patria celestial. Pero el mundo está peligroso. Hoy lo decía en la mañana. Creo que hoy más que nunca las amenazas de una guerra nuclear ahí están a las puertas. Hay 5 amenazas de distintas naciones, unas contra otras, que en cualquier momento pueden estallar. Yo siempre pienso en aquel versículo donde dice: son espíritus de demonios que van a los reyes de la tierra para llevarlos a la guerra. Porque esta gente no tienen a Dios en su corazón, ellos tienen a Satanás, a los demonios. Así que en cualquier momento, cuando Dios lo permite, que haya llegado el tiempo, se desatará en el mundo esas terribles guerras, ¿no?, que ya están escritas. Por eso, hoy más que nunca, nosotros tenemos que aprovechar el tiempo, como decíamos hoy en la oración, para predicar el Evangelio, para dar un buen testimonio, para seguir siendo luz. Bueno, vamos a continuar con nuestro capítulo 6 de 1 de Corintios, que dejamos de 2 de Corintios, que dejamos la semana pasada. Hoy vamos a tratar de ver el 6 y el 7. Así que vamos a leer 6:11. Dejamos en el 6:14. Pero yo voy a empezar desde el versículo 11, porque este capítulo 6 del versículo 11 terminaría en el 7:1. ¿Entienden? 2 de Corintios 6:11 hasta el 7:1 es como si fuera un bloque. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Versículo capítulo 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bueno, amén. Hasta acá la lectura de estos versículos. En el capítulo 6 de 2 de Corintios, versículo 1, Pablo empieza diciendo: así pues nosotros, como colaboradores suyos, ¿no?, porque eso era Pablo, un colaborador, un servidor, os exhortamos, le dice a la iglesia de Corinto como a nosotros, a que no recibáis en vano la gracia de Dios, a que no recibáis en vano la gracia, el amor, este beneficio que Dios nos ha dado sin que nosotros lo merezcamos, de que nos haya amado. Hermanos, la recepción de la gracia de Dios, la recepción de la gracia de Dios se resume en esta sola palabra: santidad. Santidad. Eso es lo que Dios espera, después de habernos inundado con su amor, después de habernos amado. La santidad práctica, o sea, la vida en santidad, la santidad práctica comprende toda la vida cristiana,
que nosotros vivimos en este mundo como testimonio. Como testimonio. El ejemplo que vimos el domingo de la Pascua, nosotros vimos, recién decíamos, que los judíos empezaron su historia, por decir así, delante de Dios, después del sacrificio del Cordero. El sacrificio del Cordero fue lo que comenzó su historia. Este será el primero de los meses del año para ustedes. Era, por decir así, la historia como nación comenzaba a partir de esa noche. ¿Por qué? Porque esa noche, ese día, los judíos tenían que sacrificar el Cordero. Y el sacrificio del Cordero, primero la palabra de Dios y luego el sacrificio del Cordero, es lo que hacía el fundamento de la paz. Es lo que permitió que Dios hiciese su habitación en medio de Israel. Pero después de la Pascua, después del sacrificio, venía la fiesta de los panes sin levadura, que eran los 7 días que continuaban. Era la fiesta, donde durante esos 7 días Israel debía los 7 días comer con panes sin levadura. O sea, tenía que haber en cada hogar israelita una ausencia total del pecado. Y es lo que pasa con nosotros. Todo empieza, así como para Israel, todo empezaba con el sacrificio, ¿no? Pero luego continuaba con la santidad. Nosotros también, nuestra historia comienza con el sacrificio de Cristo, pero después tenemos el deber de celebrar la fiesta de los panes sin levadura por 7 días, que es una figura de lo que significa toda nuestra vida después como cristianos. Nuestra historia también como creyentes comenzó a partir del sacrificio de Cristo. Antes para Dios estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero a partir del sacrificio de Cristo y nuestra fe puesta en ese sacrificio, hemos nacido de nuevo. Pero después tenemos el deber de estar toda nuestra vida hasta el día que nos toque partir a su presencia, llevar esa santidad práctica. Y la santidad práctica, hermanos, tiene 3 caracteres, que es lo que vamos a ver ahora. La santidad en cuanto, primero, a nuestras asociaciones con el mundo. Segundo, la santidad en cuanto a nuestras asociaciones religiosas. Y tercero, la santidad individual que cada uno debemos vivir. Yo voy a tomar un versículo del Antiguo Testamento y lo voy a comparar con este capítulo 6 que hemos leído del 11 al 7:1. Así que dejen la mano acá y vamos a Levítico 19:19, a donde vamos a leer solamente un versículo, pero que nos va a ayudar muchísimo a poder comprender lo que Pablo nos dice acá en 2 de Corintios. Presten mucha atención y traten de grabar en sus mentes este versículo. Dice así, Levítico 19:19. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Repito, 3 cosas. No ayuntar, no mezclar, no cruzar tu ganado con animales de distintas razas, distintas especies. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Si sembras trigo, no siembres soja. Y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Amén, hasta ahí, ya pueden cerrar. Fíjense que primero dice, no ayuntarás tu ganado. Eso vendría a ser lo que Pablo dice en la asociación con el mundo. Cuando él en 2 de Corintios 6, 14 al 15 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Eso sería lo que el Levítico dice, no juntarás
no ayuntarás distinto ganado. Eso representa para nosotros la asociación con el mundo. Segundo, tu campo no sembrarás, leíamos, con mezcla de semillas. Eso podríamos decir es la asociación religiosa. 2 Corintios 6:16. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. O sea, es la asociación religiosa. No podemos sembrar distintas semillas, distintas simientes, distintas doctrinas. Tercero, no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Eso nos habla de la santidad individual, que es lo que dice en 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Me habla de una santidad individual que yo debo guardar. El apóstol Pablo, volviendo a 2 Corintios 6, en el versículo 11 decía: nuestra boca se ha abierto a vosotros, nuestro corazón se ha ensanchado. Qué linda expresión la de Pablo, que ya la explicamos la semana pasada. Nuestro corazón se ha ensanchado, dice Pablo. Ellos habían visto, ellos habían vivido los frutos del Espíritu producidos en ellos por el trabajo de Pablo. Ensanchaos, le dice Pablo entonces también a vosotros. Es decir, que la marcha de los corintios sea también santa. Sea también santa. Qué importante es eso. En el primer punto, hoy leíamos que habíamos leído: no ayuntarás tu ganado. Y habíamos leído en el capítulo 14 y 15: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, o qué comunión la luz con las tinieblas, ¿no? Y explicábamos eso. Qué importante es saber que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos tener un yugo desigual, no podemos tener una comunión con la gente del mundo. No puede haber una comunión entre un hombre y una mujer siendo uno cristiano y el otro del mundo, porque no hay comunión. Es un yugo desigual con los incrédulos. No hay compañerismo entre la justicia y la injusticia. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Es como el agua y el aceite. Aún mismo muchas veces pasa en los negocios de la vida. ¿Cuántas veces, sin darnos cuenta, nos asociamos con gente del mundo? Uno sabe que estamos en el mundo, vivimos en el mundo, trabajamos en el mundo, pero distinto es la asociación. No ayuntéis ganado de una especie con otra, porque no se puede. Dios lo prohibía. Y es lo que Dios nos dice a nosotros: tengamos cuidado con las asociaciones, tengamos cuidado con las amistades, tengamos cuidado con el compañerismo con la gente del mundo. Tengamos cuidado, en especial los jóvenes, cuando van a buscar pareja, cuando piensan en ponerse de novio o en casarse. No podemos unirnos con los incrédulos, porque es un yugo desigual. No hay comunión con los incrédulos, no hay compañerismo, así como la justicia no tiene compañerismo con la injusticia, porque es justicia, lo justo es justo, no es injusto. No hay comunión con la luz y las tinieblas. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos la luz. El Señor dijo: yo soy la luz del mundo. Y cuando Él vino al mundo, las tinieblas no supieron comprenderlo, el hombre no supo entender. El Señor vino al mundo como la luz, y después que partió al mundo, dejó esa responsabilidad a los apóstoles, a los discípulos y hoy a nosotros. El Señor dice: vosotros sois la luz del mundo.
Nosotros somos la luz del mundo. Por eso tenemos la responsabilidad de reflejar esa luz. Y no podemos tener comunión con las tinieblas. Muchas veces sin darnos cuenta tenemos amistades con la gente del mundo. Compartimos con ellos o negocios muchas veces en los que nos asociamos. Por eso siempre es bueno consultar. Siempre es bueno antes de tomar tal o cual decisión, ponernos en el pensamiento de Dios, a ver si Dios aprueba tal asociación. No hay forma de que salga bien. Los resultados siempre serán funestos. Es como pretender decir que un matrimonio pueda funcionar cuando uno es cristiano y el otro no, cuando van a formarse como matrimonio. Distinto es cuando ya estando casados. Pablo dice, en la ley no, mandaba que los judíos tenían que despedir a las mujeres incrédulas, pero en la gracia no. El marido creyente no abandona a la mujer incrédula. Pero distinto es empezar una relación en un yugo desigual, asociarte en un yugo desigual. El segundo, esto es lo que decíamos, las asociaciones con el mundo. Qué importante es mantenerse separado. Qué bueno, a veces es mejor tener un negocio más pequeño que asociarte con uno del mundo. El segundo punto es el que leíamos de las asociaciones religiosas, también, a la cual Dios nos llama a separarnos. Yo no leí los últimos 2 versículos, pero dice, por lo cual el 17, salir de medio, no, dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Acá está la asociación religiosa. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Dice el Señor, y escuchen cómo se presenta Él acá, el Todopoderoso, que todo lo puede. Vamos a tomar un ejemplo del Antiguo Testamento ahora, así como tomamos Levítico 19, vamos a Levítico 26 ahora. Muy interesante esto que vamos a leer ahora, si lo saben entender, no es difícil. Levítico capítulo 26, versículo 3 al 12 voy a leer. Son las condiciones que Jehová establece a Israel para disfrutar de la bendición. Las condiciones que Jehová establece a Israel para disfrutar de la bendición. No se olviden, Israel bajo la ley. Si anduvierais en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusierais por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no posará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10.000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera el añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, os he hecho andar con el rostro igual. Ahí continúa. Qué preciosa esta promesa que Dios le hace a Israel. Es decir,
que Dios hace, presten atención, Dios hace depender de la conducta de ellos, el hecho de que ellos sean el lugar donde Dios haga su habitación, donde Dios habita. Dios hace depender la promesa de Él estar en medio de su pueblo en base a la conducta de ellos. Ustedes dirán, ¿para nosotros es lo mismo? No. Nosotros es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque como leíamos, vuelvan a 2 de Corintios, vosotros sois el templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Tenemos el privilegio de ser la habitación del Espíritu Santo de Dios. Somos el templo de Dios en virtud del don del Espíritu Santo que Dios nos dio. Gracias al sacrificio de Cristo, hoy nosotros somos el templo de Dios. Dios habita ya en nosotros, no por nuestra obediencia, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino porque Él lo prometió. Gracias al sacrificio de Cristo, su palabra y la sangre de Cristo es el fundamento de nuestra salvación, de nuestra paz. Entonces, por ese hecho, somos llamados a ser santos, a ser separados para Dios de este mundo también. Ser separados de Dios. Dios nos llama a que nos separemos. No nos podemos asociar, leíamos recién, con el mundo, no ayuntar dos especies distintas de ganado. Ahora leíamos en la segunda, no sembrar en tu campo con distintas simientes, con distintas semillas. O sea, no asociarnos con la religión, no asociarnos con las costumbres de la religión, con sus formas y con sus doctrinas. Por eso es tan importante mantenernos separados de todo lo que sea la falsa doctrina, la idolatría, las falsas simientes. ¿Cuántas religiones hoy hay en el mundo? Satanás ha hecho del mundo el lugar de su templo, a donde el mundo, por medio de la falsa doctrina, le adora. Cayó tu micrófono, no importa. Por eso no hay que asociarse con la religión. El versículo 17 de 2 de Corintios dice, por lo cual salid del medio de ellos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Salid del medio de ellos y no toquéis lo inmundo, y apartaos, dice el Señor, y yo os recibiré. Qué importante, qué solemne es ese llamamiento a qué, a la separación, a separarnos de todo lo que no está de acuerdo a la doctrina de Dios, a la verdad de Dios, a los principios establecidos por Dios. Esta cita que pone Pablo acá, por lo cual salid del medio de ellos, es una cita que Pablo toma de Isaías. ¿Por qué la toma de Isaías? Porque cuando Israel, después de que llegó cumplidos los 70 años, fue liberado de Babilonia, Dios le llama al remanente, a los que salen, a abandonar la idolatría, a dejar atrás el país de la idolatría, a no traer sus costumbres, salid del medio de ellos y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Por eso, cuánto tenemos que valorar. No sé quién de ustedes hoy en la oración dijo, el estar parados en la verdad, qué importante que es, de no volvernos atrás. Para nosotros es dejar también la grande Babilonia. Vi una mujer, vestida ahí de púrpura, misterio, esa grande Babilonia. ¿Qué es para nosotros la grande Babilonia? Es la cristiandad apóstata. No se olviden que el mundo, cuando la iglesia ya no esté, recibirá a dos personajes que gobernarán el mundo. Uno será el gobernante político, esa bestia, líder del imperio romano, pero otro será el anticristo, el líder religioso, que llevará a la humanidad a adorar a la bestia. Qué importante esos dos principios, separarse del mundo, de las asociaciones del mundo, de las costumbres del mundo, del compañerismo con el mundo, y separarnos de toda asociación religiosa. No sembrar tu campo con mezcla de semillas.
Podríamos decir, no sembres tu corazón con distintas doctrinas. Por eso nosotros somos llamados a apartarnos, para tomar posesión y posición de nuestra Canaán celestial, que es el cielo. Nosotros desde hoy tenemos que saber que toda nuestra herencia está en el cielo. Dios quiere que desde hoy tomemos posesión, apartados, separados. La separación, hermanos, es la base del testimonio cristiano. La separación consiste en separarse para Dios. Eso es. El gozo del cristiano, el verdadero gozo del cristiano depende en gran parte de nuestra separación para Dios. Cuando estamos separados para Dios, estamos agradando a Dios y aprendiendo a disfrutar de nuestra relación, que es la comunión con Dios. ¿Cuántos beneficios trae la comunión con Dios? ¿Cuántas fuerzas espirituales nos da el estar separados para Dios? Para poder vencer el pecado, para poder ser de buen testimonio, para poder disfrutar de los frutos del Espíritu, para poder ser de bendición para los que nos rodean, pero no comprometidos con el mundo, no en compañerismo con el mundo, porque eso nos afecta. El otro día hablaba con un hermano, que no va al caso quién, pero a veces uno dice, ¿no?, de tener relaciones con... A veces, miren, hay un versículo muy fuerte, pero lo tengo que leer porque es lo que dice ahí en el mismo Pablo a los Corintios. Qué importante es que nosotros mismos nos guardemos. Dice así, para que nosotros no estemos involucrados en esto también. Versículo capítulo 5, 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis. Y esa palabra juntarse, también se acuerdan que hablábamos de los que están en disciplina, con ninguno que llamándose hermano, llamando, por ahí se llama hermano, pero no es hermano, cuidado. Fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Qué fuerte la separación que nos llama al testimonio. Por eso la separación, decíamos, consiste en separarse de todo aquello que compromete mi testimonio, mi santidad. Y de eso depende mi gozo. ¿Cuándo íbamos a ver nosotros a un extranjero cargando el altar, cargando el candelero, cargando el altar del sacrificio, cargando los utensilios santos? Nunca. Era prohibido para un extranjero llevar las cosas santas. ¿Quién podía llevar eso? Solamente la tribu de Leví. Por eso qué importante es para nosotros entender también que nosotros también somos depositarios de las cosas santas. Somos los responsables de llevar los utensilios santos. Por eso qué importante es la separación. Separarnos de todo aquello que daña el testimonio. El tercer punto, hablábamos, vayan a 2 Corintios 7:1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y esto lo leíamos en Levítico cuando decía: no vestirás vestido con mezcla de hilos.
mezcla de hilos. Y el vestido de mezclas diversas me habla de la santidad individual que cada uno tenemos que guardar y velar. Vieron que acá hay dos cosas que menciona Pablo: la contaminación de la carne y la contaminación del espíritu. Así que, amados, dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Es un deber nuestro. Es un deber nuestro. El otro día decíamos que Dios no solo por el sacrificio de Cristo nos libró de las consecuencias del pecado, sino también del poder del pecado, del dominio del pecado, del amor al pecado. Entonces limpiémonos de toda contaminación, y acá menciona dos cosas Pablo: carne y espíritu. Por un lado habla de la carne, la santidad de nuestra conducta exterior, de cómo debemos andar exteriormente, lo que nosotros manifestamos en nuestros actos, en nuestra vida. Pero por el otro lado habla de la santidad interior, la del corazón, la del espíritu. Y Pablo dice que debemos limpiarnos tanto exteriormente como interiormente. No es solo la cuestión del exterior. Muchas veces alguien puede ver que uno anda muy exteriormente impecable, porque hay gente que uno la ve exteriormente, pues siempre hablamos al revés, ¿no? Siempre hablamos, no, pero hay que mirar el corazón, claro, pero uno a veces ve, no lo digo por ustedes, a ver si entienden, cada uno, bueno, que lo tome para uno, qué sé yo. Pero vieron que uno ve a algunos que están impecables en su vida. Vos lo ves y no hacen esto, no hacen aquello, son impecables en su conducta exterior, ¿no? Pero si alguien pudiera ver nuestro corazón, si alguien pudiera ver tu corazón, ¿qué vería? ¿Qué descubriría en tu corazón? Tal vez nuestra marcha exterior sea buena, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cuántas cosas contrarias a la santidad o a la naturaleza divina o a la pureza descubriría en tu corazón? Por eso, hermanos, no es solo la cuestión de mostrarnos muy limpios por afuera, sino cómo está tu corazón, qué pensamientos hay. ¿Cuántas veces hay corazones llenos de envidia, llenos de falta de amor, llenos de falta de compasión? ¿Cuántas veces la falta de perdón? O sea, acá hay que tener equilibrados los dos platillos en la balanza, tanto el del corazón como el de tu vida práctica. Salmo 17.3, pero no dejen, no suelten, no saquen la mano de 2 de Corintios. En el Salmo 17.3 hay yo tengo otra versión acá anotada. Primero voy a leer nuestra versión, pero después voy a leer una versión más antigua. El Salmo 17.3, ¿se acuerdan que hace poquito meditamos en este Salmo? Dice, tú has probado mi corazón. ¿Se acuerdan que hablamos? En la cena del Señor fue. Yo lo cité, en la cena del Señor. Salmo 17.3. Es Cristo quien habla acá, es un salmo de David, pero es Jesús quien dice, tú has probado mi corazón, dice el Señor. Le dice al Padre, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Esto solo el Señor lo puede decir, solo Él. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Pero en la versión más antigua, una de las partes, dice, mi pensamiento no irá más lejos de mi palabra. ¡Qué lindo! Mi pensamiento, ese es un corazón puro, podríamos decir, limpio.
mi pensamiento, mi cuestión interna, no irá más lejos que lo externo, no irá más lejos de mi palabra. Por eso qué importante estos 3 puntos, ¿no? La santidad, la separación en cuanto a los compañerismos y a las relaciones con el mundo. Mi separación en cuanto a todo lo que no está de acuerdo a la verdad de Dios. Mi limpieza, mi separación en cuanto a todo lo que contamina mi espíritu y mi carne. Qué importante. Por eso, si estos 3 caracteres de santidad práctica que hemos visto son hallados en nosotros, hermanos, es prueba que hemos estado atentos a las enseñanzas y a las exhortaciones de la palabra de Dios. Porque andar de manera contraria a estos 3 caracteres, esto es, como leímos al principio, haber recibido la gracia de Dios en vano. En vano. Haber recibido, no recibáis la gracia de Dios en vano. Ahora vamos a tratar de ver así de manera breve, porque no es difícil, el capítulo 7, del versículo 2. Ahora dejamos esa primera parte y entramos en la segunda parte. Ahora vamos a descubrir, Pablo recién nos descubrió cómo él andaba como ministro de Cristo. Ahora Pablo en este capítulo sabe lo que nos va a descubrir: su corazón. Su corazón. Qué lindo. Como Pablo descubre ahora su corazón. Contra aquellos, muchos, que le acusaban, que le decían de ser un mal hermano, que lo único que le importaba eran sus intereses. Lo acusaban de tantas cosas. Entonces él dice, admitimos, dice Pablo. Por eso él se defiende y dice, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Dice, qué lindo eso, él tenía esa seguridad. Mi conciencia, dice, me da testimonio, dice en otro lado. No lo digo para condenarlos, porque él no es que estaba enojado. No es que los condenaba a aquellos que le acusaban. Pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón. Qué lindo. Él los amaba a los hermanos. Para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Porque él se alegraba. Si él los amaba. A pesar de lo desordenado, de lo carnal, a pesar que le dijo, no les puedo ver como espirituales, a pesar de todo, a pesar del grave pecado y los pecados que había, él pudo decir, lleno estoy de consolación, sobreabundo en gozo en todas nuestras tribulaciones, que él pasaba también por causa de servir. Porque de cierto cuando vinimos, y ahora habla de sus tribulaciones, ¿no? De cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que todos fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, porque él estaba pasando por una prueba, por una lucha, por persecución, nos consoló con la venida de Tito, porque él había enviado a Tito a ver a los corintios, y Tito vino y les trajo buenas noticias, y eso le dio una alegría a Pablo. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Como diciendo, ustedes le atendieron bien, le recibieron, le dieron ese amor que Tito necesitaba, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, dice, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé. Claro, porque había hermanos que lo amaban a Pablo. Porque aún os contristé con la carta. Y ahora habla de aquella primera carta que envió, a donde él tuvo que denunciar los graves pecados por todo lo que se había enterado que pasaba en la iglesia y por el grave pecado de fornicación que había. Fue una carta dura, fue una manera de disciplina. Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, diciendo, no me siento mal por haber tenido que ser tan severo, tan duro. Pesa, no me pesa,
aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo contristó, dice, porque siempre toda disciplina al principio es cuestión de tristeza. Pero ahora me gozo porque dio frutos, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados. Y presten atención a esto, hablamos de santidad primero, ahora hablamos de arrepentimiento, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Qué importante la santidad, si hemos pecado, el arrepentimiento, porque habíais sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese, porque el pecado nos hace perder, no solamente el gozo del momento, no solo el gozo de la salvación, sino después los galardones y el precioso privilegio de servir, porque el pecado te quita la gana de servir, de evangelizar, de hablarle a otros de Cristo. Cuando uno está separado para Dios, uno quiere hablarles de Cristo a todos. Porque la tristeza que es según Dios, cuando Dios nos entristece, nos hace pasar pruebas, produce arrepentimiento para salvación, dice. ¿Y de qué no hay que arrepentirse? Como diciendo, ¿quién no tiene algo de qué arrepentirse? Pero la tristeza del mundo no, produce muerte. La tristeza del mundo muchas veces llega a la gente a la depresión, al mismo suicidio. ¿Por qué aquí? Esto mismo, de que hayáis sido contristados, dice, por aquella carta, según Dios. Bueno, ¿qué produjo? ¿Qué resultado tuvo? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? Como diciendo, ustedes no se sintieron indignados por el pecado, por lo que había pasado. Ustedes no se sintieron tocados por ese pecado tan grave. Lo que pasaba que entre los corintios había ese pecado tan grave, como decíamos la primera vez. ¿Se acuerdan cuando llegamos a 1 Corintios 5? Decíamos que Satanás nos lleva a los dos extremos nos lleva. Él siempre nos lleva a los extremos. O vemos un caso de pecado grave y en vez de ponernos a tratar de corregir eso, de solucionar, aunque nosotros no tengamos la culpa, aunque nosotros no estemos involucrados. Yo calculo que toda la iglesia de Corintios no estaba involucrada en el pecado de este hermano fornicario, pero eran todos responsables. Todos eran conscientes de lo que pasaba y nadie decía nada. Era como que lo toleraban, lo pasaban por alto. Y después resulta que se fueron al otro extremo, ¿se acuerdan? Cuando Pablo lo denunció, se juzgó, después ya no lo querían perdonar al hermano. Y decía, pero ustedes ya deben perdonarlo, porque este hermano va a ser consumido de tristeza. Hay un tiempo para la disciplina, pero hay un tiempo para perdonar. ¿A dónde está el perdón? Y Satanás siempre nos lleva o a ser tolerantes o a ser legalistas, sin amor, no teniendo un término medio. Entonces dice, versículo 12, así que cuando os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, no en este caso el Padre y el Hijo, sino para que se os hiciese manifiesto nuestra solicitud que tenemos por vosotros, me siento la preocupación que tenemos por ustedes, de que aunque no todos sean culpables, en cierta manera todos son responsables. Por esto hemos sido consolados en nuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, de que haya sido confortado su espíritu. Pablo se sentía bien porque Tito había ido, no podía ir, lo mandó a Tito y Tito vino gozoso, había sido confortado. Qué lindo cuando se puede confortar, se puede llenar el corazón de un hermano de ese amor, ¿no? Entonces, 14 y 15 ya termino. Pues si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda, tercer punto, tan importante. Hablamos primero de la santidad, hablamos de la necesidad del arrepentimiento y ahora de la obediencia. De la obediencia. Como dice Pedro, somos salvos para obedecer.
cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibiste, y escuchen, con temor y temblor, no con miedo, porque esa palabra temor es temor por no ofender la santidad de Dios, temor por tener esa reverencia de Dios, es un temor a la persona de Dios, que es lo que hoy la Iglesia ha perdido. Hoy la Iglesia en general ha perdido ese temor, esa reverencia a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque ha perdido esto tan importante que hablábamos de estos tres caracteres, que es la separación. Se ha asociado con el mundo. No es más como la Iglesia primitiva, que estaba separada del mundo, su testimonio era poderoso. El Espíritu Santo obraba poderosamente, pero debido a la separación que se guarda. Hoy la Iglesia se ha mezclado, se ha contaminado. Pero toda la Iglesia, pero nosotros somos llamados, siempre están los que están dispuestos a salir. Por eso dice, salid, no toquéis, limpiate, no te asocies. Él no solo quiere, acá el apóstol Pablo, es tan lindo lo que dice, ¿no? Porque Él no solo quiere guardarlos, como decíamos en el capítulo 6, en el camino de la santidad, sino también Él quiere guiar a los corintios en el camino del amor. Ensanchaos, dice, vosotros también. Ensanchen su corazón. De un amor. Él quiere guiarlos en el camino del amor, y de un amor que une a los hijos de Dios los unos a los otros y que nos liga a todos en Cristo. Por eso es tan importante la manifestación de nuestro amor. Y yo voy a decir algo, Por ahí algunos dicen, no, eso lo ves vos solo. No, yo creo que lo veo yo y lo ven ustedes también. Yo creo que nosotros disfrutamos entre nosotros de ese amor. Yo creo que ese amor existe, está entre nosotros. Uno puede ver en el corazón de los hermanos ese verdadero amor. Nosotros tenemos que estar agradecidos a Dios por el amor que hay entre nosotros, por ver entre nosotros hermanos tan llenos de amor. Tan llenos de amor, que no es algo muy común ver hoy. Hoy en la mayoría de las obras de las iglesias se ven por ahí mucho conocimiento, pero lo más fundamental que tiene que estar, que es el amor, no está. Por eso somos tan atacados por el diablo. Qué lindo ver a los hermanos unidos en ese amor. Cuán poco estimado era Pablo, Era Pablo por sus hijos en la fe. Por eso él dice en el capítulo 6, en el 7 dice, en el 7:2, dice, admitimos, a nadie he agraviado, a nadie he corrompido, a nadie he engañado. Él que lo había dado todo por los hermanos, lo había dado todo, no solo por los corintios, por la iglesia. Él que desbordaba de amor hacia sus hermanos. Sin embargo, había muchos que despreciaban el amor de Pablo. Por eso él lo que procura, y con esto ya cierro, que nos quede esto en el corazón, para que nosotros también siempre sepamos, como dice Pablo en otro lugar, dice que él estaba para construir, no para destruir. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, con la iglesia estamos para construir, no para hablar mal del hermano, no para humillar al hermano, no para burlarte del hermano, no para ofender al hermano, no para calumniar al hermano, por más débil que sea, por más equivocado que esté. Qué lindo es que siempre triunfe el amor. Qué lindo es tomar el ejemplo de Pablo. En los Corintios le dice, yo no pude hablar como espirituales, les hablé como a carnales, como a niños en Cristo, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas, borracheras, dicen cuántas cosas había entre esos hermanos. Sin embargo, él los amaba, los amaba, los amaba. Y él procura unir sus corazones también en ese amor, a fin de que ellos pudiesen estar no solo en comunión con Pablo, sino en comunión con el Señor. Por eso el ministerio de Pablo había producido frutos. Por eso él dice en el 11, ¿por qué aquí
esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, esa prueba que pasaron, esa tristeza, ¿qué produjo en vosotros? ¿En qué produjo? ¿Qué solicitud produjo? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? En todos habéis mostrado limpios, porque ellos, claro, decían, bueno, nosotros no somos culpables de ese pecado, ¿no? Pero sí, eran todos culpables, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso yo siempre rescato estas tres cosas en estos dos capítulos que acabamos de leer, que es, por un lado, la santidad, ¿no? Por un lado, el amor, el amor, el arrepentimiento, la obediencia. Y el amor por el Señor nos lleva justamente a separar. Vamos a orar. Limpiémonos, decía Pablo. Nuestro Dios y Padre, gracias. Gracias por estos capítulos, como siempre decimos, que muchas veces los pasamos así rápido por alto y no descubrimos la profundidad de lo que tú nos dices. Es palabra tuya, como dice Pablo, no es mi palabra, es palabra de Dios, dice él. Y así es tu palabra, Señor. Es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo del corazón, que parte el alma, y cierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y qué lindo que tú escudriñes, como dice David, escudriña mi corazón y ve si hay en él camino de perversidad, y quítalo y guíame por el camino derecho. En que en nuestro interior, Padre, así como en nuestro exterior, podamos también limpiarnos de todo lo que nos priva de disfrutar de esta relación contigo, y que aprendamos a amarnos, Señor. Así con el ejemplo de Pablo, así como Pablo los guiaba en el camino de la santidad, también los quería guiar en el camino del amor. Ese amor que Pablo aprendió de ti, Padre, de Cristo. Ese mismo amor que estaba en la persona del Señor Jesús. Que Él dice que a los que amó los amó hasta el fin. Bueno, Señor, gracias. Bendice la iglesia. Bendícenos porque todos te necesitamos, Señor. Todos necesitamos limpiarnos en el espíritu y en la carne. Ayúdanos para que cada día podamos serte más fieles. En este camino, ¿no?, que tiene como final el cielo, la gloria, a donde sabemos que llegaremos seguro, por más torpe que sea. Bueno, gracias, Padre. Qué regalo que tú nos das, qué regalo, Señor. No solo el más lindo, el don inefable que es Cristo, sino también la salvación. Señor, gracias. Bendice la iglesia y bendice a mis hermanos. Y ya oramos por la ofrenda también, Señor, que vamos a levantar ahora para poder terminar de cubrir todas nuestras deudas. Bendice la ofrenda. Gracias porque tú siempre nos ayudas en todo. Estamos siempre con lo justo, pudiendo cumplir con todo lo que se nos va poniendo en el camino. Pero siempre provéenos de lo justo, Señor, lo necesario, para poder seguir sirviéndote, a ti, al único y verdadero Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya oré por la ofrenda, así que levantamos la ofrenda directamente.